Ahora vamos a hablar del present perfect. Vale. Yo utilizo el present perfect para decir algo que ha ocurrido en un espacio temporal. Si os imagináis que esto es mi vida, desde este momento que yo nací hasta este momento de ahora, y luego continúa un poquito en el futuro. Si yo tengo que hablar de algo que ha pasado en mi vida desde que yo nací hasta hoy, tendría que utilizar el present perfect. Si yo quiero decir de algo que ocurrió en mi vida en el año 2000, ahí utilizaría un pasado, porque es algo que pasó. Pero si yo voy a hablar de algo que me ha estado pasando desde el año 2000 hasta hoy mismo, tendría que volver a usar present perfect. Vale, con este ejemplo, las cosas que he hecho esta semana: I have cooked delicious meals, I have worked a lot, I have read Harry Potter books. Estas son las cosas que he hecho en esta semana. Si os imagináis esta línea de tiempo, en vez de ser toda mi vida, es esta última semana, pues en esta última semana he hecho todo esto. Vale, el present perfect en afirmativa. Lo que necesito es un sujeto, el verbo have o has, dependiendo de la persona, y un past participle, es decir, tercera columna de los verbos irregulares. En la negativa sigo utilizando el have o has, dependiendo de la persona, pero ahora añado el not y sigo utilizando el past participle. Y para las preguntas adelanto el have o el has, el sujeto y después el past participle. ¿Para qué uso el present perfect? Vale, para algo que empezó en el pasado y que aún continúa. Con estas oraciones normalmente se utiliza for y since. Y el resultado es muy parecido, ¿vale? Por ejemplo, I have worked here for a few months. He trabajado aquí por unos meses. Es lo mismo que I have worked here since September. Vale, con for lo que necesito es una cantidad de tiempo. Y con since necesito un momento concreto. También se utiliza para acciones pasadas que afectan ahora mismo al presente o que tienen consecuencias en él. Por ejemplo, si yo digo I have failed my exam, he suspendido mi examen, quiere decir que voy a tener una consecuencia hoy, ahora, cuando la profe me dé el examen, o cuando yo le diga a mi madre la nota de mi examen. El haber suspendido el examen tiene una consecuencia a día de hoy. También se utiliza para acciones pasadas sin especificar cuándo ocurrieron. Si yo os digo I have bought a new car, me he comprado un coche nuevo, pero no os digo cuándo. Yo considero que esa información nos interesa. Os digo que me he comprado un coche, pero no digo cuándo. Vale, y también lo utilizamos para acciones muy recientes que acaban de ocurrir y se utilizan con la expresión temporal just. Esto lo traduciríamos como acabar de. Vale, si os fijáis en todas las anteriores, he trabajado, he suspendido, he comprado. En esta, acaba de hacer algo. Vale. Expresiones temporales y adverbios con los que se utiliza el present perfect. Los dos primeros son for y since. Como os he dicho antes, el for llevaría una cantidad de tiempo después. For 2 days, for 3 months, for a few weeks, for 8 years. Y el since lleva un momento concreto, un momento en el que se inició la acción. Es decir, on Saturday, in September, last year, 3 years ago. ¿Vale? También tenemos ever, que solo se utiliza de forma interrogativa y se traduce como alguna vez. Yo te puedo preguntar, have you ever baked a cake? Have you ever eaten spiders? Have you ever played football? También tenemos never, que se utiliza siempre con la forma afirmativa y se traduciría como nunca. I have never seen an unicorn. Nunca he visto un unicornio. Este never se utiliza siempre con oraciones afirmativas, porque si yo digo I
haven't never eaten a spider. La traducción nos quedaría como nunca he comido una araña. Y nunca creo que en español no lo solemos decir. Vale. Otra expresión temporal que tenemos es already, que normalmente se utiliza en afirmativa y se traduce como ya. I have already done my homework. Imagínate que estás en casa y te dice tu madre, have you tidied your bedroom yet? ¿Has recogido ya la habitación? Tú le dices, yes, mom, I have already tidied my room. ¿Ok? Vale, y luego tenemos yet, que se utilizaría en interrogativa como ya. En teoría tendría que ir lo más cerca de esto. Sería la pregunta para ese already. Y en negativa se traduce como aún todavía. Con lo cual, si yo os pongo aquí el ejemplo de vuestra madre que os dijera have you tidied your room yet, vosotros tenéis dos opciones para contestar. Si es positivo, I have already tidied my room, o I haven't tidied my room yet. Vale, es muy importante que nos acordemos que el yet va al final y el already entre el have y el participio. Siguiente. Diferencias con el past simple. Esas diferencias van a ser simplemente, mayormente en el momento de hablar, ¿vale? Aquí tengo que el present perfect se utiliza para hablar de experiencias en nuestra vida y no queremos decir exactamente cuándo ocurrieron. También para una situación concreta en el pasado que conecta con el presente. Puede seguir siendo verdad y si no sigue siendo verdad esa situación, se utiliza el past simple. Por ejemplo, I have lived in Spain for 3 years. He vivido en España 3 años. Y en inglés, si yo quisiera decir que ya no vivo en España, I worked in Spain for 3 years. Pero ya no. Ese sería con el pasado simple. Vale. Hay muchas veces que esa acción ha terminado ahora, recientemente, ¿vale? I've already finished my project. Ya he terminado mi proyecto. O she has just arrived. Acaba de llegar. Acordaos que el just es acabar de hacer algo. Vale, con el pasado simple. Es un tiempo acabado. Es decir, nos tienen que decir cuándo pasó o cuándo no pasó. Nos tiene que decir una fecha, un día, un mes concreto. Por ejemplo, we finally sold our house on Monday. Finalmente vendimos la casa el lunes. No podemos decir we have finally sold our house on Monday. Queda muy raro. Y I phoned him last night. Le llamé anoche. I haven't phoned him last night. Suena rarísimo. Con lo cual, con el pasado simple tenemos que fijarnos que hayan terminado y que nos diga un tiempo pasado específico. Vale, si vemos las diferencias, muchas veces dependerá de cómo hablemos nosotros. Si yo considero que la mañana ya ha terminado, te puedo preguntar, ¿Did you eat breakfast this morning? Y ya son, imagínate que son las 3 de la tarde. Pues yo te pregunto si desayunaste esta mañana. Si yo considero que la mañana no ha terminado, ¿Have you eaten breakfast yet this morning? Es decir, imagínate que estamos todavía en el colegio, pero son la 1. Ya es casi por la tarde, pero yo no he considerado que se haya acabado la mañana. Entonces tendría que usar presente perfecto. Lo mismo sucede con este otro ejemplo. I had 3 exams this week. Tuve 3 exámenes esta semana. Imaginaos que esto lo digo durante el fin de semana. Yo la semana ya la considero por terminada. Pero si esto lo dijera un viernes, yo tendría que decir I have had 3 exams already this week. Ya he tenido 3 exámenes esta semana.
Igual, I went to Cuba last year. Fui a Cuba el año pasado. Si yo considero que el año todavía no ha terminado, tengo que decir que he ido a Cuba en este año. I have been to Cuba in the last year. Vamos a verlo con unos ejemplos. Vale, en este texto nos dice que tenemos que usar present perfect o past simple. Como siempre os digo, os tenéis que hacer una chuletilla del present perfect. Es el que utiliza have, has, más participio. Y el past simple es el que utiliza ed o segunda columna. Y en negativa es didn't. Vale, empiezo. Tenemos aquí una expresión temporal que es lo primero que os digo que os fijéis. Un ever, con lo cual yo ya sé que esto tiene que ser present perfect. Have you ever heard, porque es un verbo irregular, of the California Gold Rush in the 1800s? Thousands of people. ¿Qué tendríamos que decir? Si ha sido en un año pasado, pues tendría que ser pasado simple. Went to California to look for gold in the rivers. At first, the miners, vale, sigue siendo pasado. Usaban, used simple equipment, but soon they, seguimos en pasado, to use heavy machines to look for gold in the ground. Unfortunately, the machines destroyed. Las máquinas destruyeron grandes áreas de tierra. Because of this, the government, seguimos en pasado, didn't allow any gold mining machines in the area since the 1870. Recientemente, y ahora ya, esto nos indica que nos tenemos que mover al presente. A new gold rush has begun in California. What has changed? The weather. California has had a lot of rain and floods recently. This extreme weather has caused the ground to move and gold has washed into the rivers. Since the floods, people have arrived from all over the country to try their luck, but no one has become rich yet. Pues ya tendríamos este ejercicio hecho también.